Bien, estimado, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que estamos viendo este video. Bien, en la clase anterior empezamos a ver todo lo que son las funciones combinadas simples y la función sí. Vimos inicialmente la función sí, trabajamos con todo lo relacionado a ella y empezamos a trabajar con las funciones combinadas simples. Recordemos que la función sí es una función condicional, es decir, que tiene una condición que se debe cumplir para que nos dé un resultado, ya sea positivo o negativo. Las funciones combinadas simples son funciones que combinan el sí con otra función. Por ejemplo, promedio sí, sumar sí, contar sí. ¿Ok? Y en este sentido, lo que nos ayudan es a realizar determinada función si se cumple una condición y nos da un resultado. Vimos en este caso sumar sí, contar sí y promedio sí, que tienen disponible ya el video en la plataforma para que puedan apreciar. Vamos a iniciar esta parte o esta sección trabajando un poco con las funciones combinadas complejas. Se les llama combinada compleja porque al igual que pasaba con las funciones combinadas simples, vamos a combinar el sí con otra determinada función, ya sea sumar sí, contar sí o promedio sí. Pero ahora vamos a agregar un nivel de, de complejidad. Este nivel de complejidad está dado o está marcado por el hecho de que vamos a tener más de dos o más condicionantes. Es decir, por ejemplo, sumar sí conjunto. Básicamente esta función va a sumar el contenido de unas celdas, de un rango de celdas, si se cumplen dos o más condiciones. Por ejemplo, súmame el contenido de un rango de celda si se cumple, primero, que sean valores mayores a 50 y segundo, que sean valores menores a 100. Tenemos dos condiciones que se tienen que cumplir. Es decir, él no puede, cuando le hacemos este tipo de parámetros, no puede sumar valores que estén por debajo de 50, es decir, 49, 48, etcétera, y tampoco puede tomar valores que estén por encima de 100, 101, 102, 103, etcétera. Tiene que estar en el rango entre 50 y 100. Entonces, de allí la importancia o de allí la particularidad de esta función. Bien, habiendo explicado esto, vamos a iniciar el proceso de construcción de estas funciones. Recordemos que a mí me gusta presentarle las tres formas distintas que tenemos para realizar la creación de una función. En este caso, primero a través del insertor de función, luego a través de una escritura asistida y por último a través de una escritura sin asistencia. Algunos se preguntará por qué Fernando sigue insistiendo en las tres versiones, en las tres formas de hacer la función. Sencillo. Primero, hay dos razones fundamentales. La primera, quiero demostrarles que a través del insertor de función tenemos la capacidad de crear funciones bajo la asistencia de Excel. Excel nos va a permitir escribir la función, de hecho nos va a hacer la escritura de él, nosotros lo que le tenemos que dar los parámetros. Y en este sentido es muy, el insertor de función es muy, digamos, óptimo o aplicable cuando estamos haciendo funciones nuevas que no conocemos. Por ejemplo, voy a aplicar una función financiera llamada TIR, que es tasa interna de retorno. Nunca en mi vida la he hecho. Pues yo lo agarro, me voy a las funciones financieras acá, fíjense que lo voy a hacer. Me vengo acá a las funciones financieras, tomo el TIR, inmediatamente esto me genera un, eh, ¿cómo decirlo? Un insertor de función y fíjense, me coloca valores en negrita. Ya cuando está en negrita entiendo de que este valor es obligatorio y este no. Valores, y aquí abajo me dice lo que significa este valor. Me dice, es la matriz o referencia de celdas que contengan los números para los cuales desea calcular la tasa interna de retorno. Es decir, es los valores a los cuales tenemos, ya sean una serie de estados de cuenta, etcétera, que vamos a utilizar. Por último, estimar, dice, es el número que el usuario estima que se aproxima que se aproximará, perdón, al resultado del TIR. Se asume 0,1, es decir, 10% si este se omite. Es decir,
Si yo no coloco valores acá, él va a entender que estoy colocando 0,1 o lo que es lo mismo 10%. Si yo coloco, por ejemplo, bueno, yo necesito que mi porcentaje sea de 0,25, coloco aquí 0,25 o 25%, y él va a hacer el cálculo de la misma manera. Y a partir de allí podemos construir nuestra función. Entonces, vuelvo al inicio. Desde este elemento, que es el insertor de función, yo puedo crear nuestra función sin conocer cómo se construye, porque él me va a ir guiando paso a paso en este proceso. Y como yo lo que estoy haciendo es agregando los valores en los renglones correspondientes y Excel se está encargando de la escritura, me permite también aprender cómo se escribe la función una vez que ya está construida. Entonces, de esta manera, o por esta manera, o por esta forma, es que yo explico de tres formas distintas. Primero, con el insertor de función, después con la escritura asistida para que veamos también la asistencia que tenemos a través de la escritura, y por último una escritura sin asistencia. Bien, vamos a iniciar con sumar y conjunto. Nos vamos al insertor de función, escribimos sumar y le damos I. Aquí nos aparecen todos los sumar. Tenemos aquí sumar y conjunto. Recordemos que esto ya lo habíamos explicado en la clase anterior, lo vamos a recordar. Excel trabaja bajo una plataforma muy similar a Visual Basic, es decir, que lo que son funciones no pueden tener espacios. Por eso vemos que sumar.si.conjunto Microsoft ha visto como forma de no dejar espacios entre la escritura el colocar un punto. Ok, le damos a aceptar. Aquí nos genera nuestro insertor de función, nos dice rango de suma. Fíjense que lo que les comentaba, aquí abajo nos va a decir qué es la función o para qué sirve este rango de suma. Y te dice, son las celdas que se van a sumar, es decir, son las celdas que vamos a tomar en nuestro rango de suma. Seleccionamos entonces nuestro rango. Ok, terminamos de seleccionar nuestro rango, cerramos. Y fíjense que aquí me dice rango de criterio 1. Ok, algunos se preguntarán, Fernando, dijiste que el sumar sí conjunto debe tener dos o más criterios. Cuando yo haga clic acá, se va a crear abajo un criterio 2 y así sucesivamente. Fíjense que me dice rango de suma, es lo que vamos a sumar. Rango de criterio nos dice, es el rango de celdas donde se va a evaluar la condición determinada. Recordemos un poco cuando hacíamos la función sumar sí, que veíamos que yo podía tener un mismo rango de suma, puede ser mi mismo rango de criterio, o no, puede ser que mi rango de criterio sea uno y mi rango de suma sea otro. Para efectos didácticos, porque me interesa que esto quede muy bien explicado, vamos a hacer las dos opciones. Es decir, donde un mismo rango sirva para el criterio y otro ejemplo donde tengamos un rango para el criterio y un rango para la suma. Entonces bien, rango de criterios 1. Fíjense que esto es el rango de suma. Aquí solamente vamos a colocar los valores que vamos a sumar. En este caso, este ejemplo, el mismo rango de criterio es el mismo rango de suma, así que lo voy a volver a colocar. Rango de criterio, seleccionamos nuestro rango de criterio, que es el mismo, como vuelvo a insistir. Ok, y selecciono. Criterio 1. Fíjense que me está pidiendo mi primer criterio. ¿Cuál va a ser nuestro primer criterio? Bueno, habíamos acordado decir que eran los mayores a 50. Entonces escribimos al 62 y le decimos 50. Le doy tabulador y fíjense nuevamente lo que sucedió. Me colocó mi información entre comillas, porque es un dato que se tiene que cumplir a cabalidad. Fíjense que ahora me aparece rango de criterios 2, pero aparece, a diferencia de rango de criterio 1 y criterio 1, me sale en negrita. Este no me sale con un formato en negrita. ¿Por qué pasa esto? Y fíjense que ahora me ha aparecido aquí una lista desplegable que si yo me desplazo hacia abajo vamos a encontrar hasta 127 criterios y 127 rangos de criterio. Es decir, que puedo colocarle hasta 127 condiciones. Pero ¿por qué me salen ahora estos sin formato de negrita? ¿Qué pasa allí?
sencillo. El rango de criterio 1 y mi criterio número 1 es obligatorio. Ok, es el paso fundamental para que empiece a darme un resultado. Y de hecho, si lo vemos acá, de aquí me está dando un resultado que es de 78.368,64. A partir de allí, los siguientes rangos son los siguientes rangos de criterio y los criterios son opcionales. Es decir, si yo los necesito, los coloco. Si no los tengo, no hay otro rango de criterio y no hay otro criterio, pues sencillamente no lo coloco. Como esta es una función sí conjunto, por definición debería tener dos o más criterios. Entonces vamos a agregar nuestro segundo criterio. El rango de criterios 2 va a ser el mismo que el rango de criterio 1 y el rango de suma. ¿Ok? Seleccionamos nuestro valor, nuestro rango quise decir. Y acá en criterio le vamos a decir ahora los menores a 100. Para eso colocamos al 60 y colocamos un 100. Le damos tabulador y listo. Y fíjense ahora lo que ha pasado. Ahora me ha dado el resultado de lo que es cumplir esta función con los mayores de 50 y menores de 100. Y me está dando acá un resultado y me lo vuelve a presentar de esta manera. Si yo le doy a aceptar, tenemos acá nuestro resultado ya expresado. Ahora bien, voy a hacer un nuevo ejemplo con estos datos. ¿Ok? ¿Por qué con estos datos? Bueno, porque ya aquí explicamos cuando el mismo rango de criterios es mi rango de suma y tenemos que combinar o tenemos que utilizar siempre el mismo rango. Ahora bien, vamos a hacerlo ahora desde el mismo insertor de función, pero ahora lo vamos a hacer con estos datos que tenemos acá. Rango de suma. Aquí el rango de suma van a ser nuestros números. Este se construye distinto a como se construía sumar sí. Recordemos que en sumar sí primero colocamos el rango de criterio y el criterio y después colocamos el rango de suma. Aquí no. Aquí colocamos primero el rango de suma, luego el rango de criterio y por último el criterio. Entonces bueno, ya hemos colocado nuestro rango de suma, ahora vamos a colocar nuestro rango de criterio, que en este caso son los meses del año. Criterio 1, déjenme colocar esto para acá, vamos a colocarle los criterios febrero y marzo. Primer criterio va a ser febrero. Ok, le doy tabulador y pasa al siguiente. Rango de criterios 2, seleccionamos nuevamente nuestro mismo rango porque va a ser el mismo. Pudiese ser uno distinto, esta es una de las cosas que tiene lo que son las funciones conjuntas complejas o combinadas complejas, que puedo tener un mismo rango para todo o puedo tener distintos rangos para determinados elementos. Ahora le vamos a decir, acordamos que fue marzo, o que sería marzo. Le damos tabulador y bien. Y bueno, así lo resolvemos. Sin embargo, quisiera hacer otro ejemplo distinto, de forma de que quede bien claro este tema de sumarse conjunto con distintos rangos. Para esto vamos a crear esta tabla. Ok, fíjense que acá voy a colocarle un poco de bordes a esto para que se vea un poco mejor y podamos trabajarlo un poco mejor. Ok, ya lo tenemos acá. Tenemos una tabulación de datos donde tenemos código, talla, color, cantidad. Esto en el caso de chemises o franelas. Y tenemos una serie de cantidades. Imaginémonos que tenemos la necesidad dentro de nuestro sistema de datos, donde necesitamos saber la cantidad de elementos que tenemos que cumplan más de un criterio. Por ejemplo, que sean del código 1, de la talla M y de color verde. O que sean del código 2, de la talla S y de color rojo. Y que me lo sume al final la cantidad. Vamos a hacer este ejemplo. Fíjense que en este ejemplo yo pudiese utilizar hasta 3 criterios. Que me cumpla con código, que me cumpla con la talla y que me cumpla con el color. Vamos a hacerlo. Nos venimos acá a la sección de fórmulas. Insertor de función. Le decimos sumar sí conjunto. Y empezamos. Rango de suma. Son las cantidades que queremos que nos sumen. Rango de criterios 1. En este caso vamos a hacerlo primero con el código. Seleccionamos acá los códigos.
y vamos a hacerlo con el código 1. Ok, ya tenemos el código 1. Rango de criterios 2, vamos a hacerlo con las tallas. Ok, y vamos a colocarle el color, la talla M. Fíjense que estoy colocando la información, estoy dejando que en este caso Excel sea la que se encargue de realizar el proceso. Y aquí me está dando un resultado. Si yo le doy Enter, fíjense que me está diciendo ya que es 30 la cantidad. Si vemos aquí, código 1, talla M, 10. Por acá está otro, código 1, talla M. La cantidad 20 son 30. Yo pudiese agregar un nuevo criterio, como por ejemplo que cumpla con determinado color verde, por ejemplo. Igual nos va a hacer la misma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sencillamente colocamos rango de criterios 3, seleccionamos nuestros datos, lo desplazamos aquí uno para abajo, criterio, colocamos verde, y de la misma manera nos va a dar un resultado en este caso. Entonces, esta es la forma de la construcción de esta función de manera asistida. Recordemos que sumarse y conjunto es básicamente una función de suma, pero que nos va a sumar si se cumplen dos criterios distintos. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora desde la escritura asistida. Recordemos que toda escritura en Excel empieza con el igual para informarle que estamos insertando una función. Escribimos sumar, aquí nos aparece sumar sí conjunto, hacemos doble clic sobre sumar sí conjunto y de esta manera empezamos la escritura. Rango de suma 1, nuestro rango de suma va a ser esto. Colocamos punto y coma para indicarle que ya hemos terminado con nuestro rango de suma. Fíjense que es importante el tema de los símbolos, que era una de las clases que habíamos visto anteriormente. El tema de los símbolos nos permite escribir la información adecuadamente. Ahora bien, vamos a seleccionar nuestro código como mi rango de criterios 1. Nuevamente colocamos punto y coma. Ya hicimos el ejemplo con el 1, vamos a hacer ahora con el 2. Ok, importante, 2, entre comillas, colocamos punto y coma y escribimos rango de criterios 2 a continuación. En este caso va a ser nuestra talla, nuestro rango de criterio. Colocamos punto y coma y escribimos ahora el criterio 2. En este caso que sea talla L, ¿les parece? Punto y coma, L, punto y coma, comillas quise decir, y cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. Y en este caso el resultado es 30. ¿Por qué? Si vemos acá tenemos uno de los criterios lo cumplía, que era el código 2, pero la talla es S, así que no lo puede sumar. Seguimos bajando, aquí tenemos otro criterio que sí se cumplía, que era el código 2, talla L, cumplía los dos, 30. Y aquí abajo teníamos nuevamente que se cumplía el criterio del código, pero no cumplíamos el criterio de talla, por lo tanto no lo suma. Al final el único que cumplió fue este, y por eso nuestro valor en este caso es 30. Bien, y ya hemos visto cómo podemos hacer esta determinada función. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta vez voy a cambiar acá esta M por una S para que nos sume este 20 con este. No, mentira, no nos lo va a sumar, pero ya van a ver por qué no nos va a sumar. Vamos a hacer el ejemplo. Y le damos insertor de función. Ah, no, perdón, esta es escritura sin asistencia, aquí me equivoqué, perdón. Colocamos el igual, escribimos sumar.si.conjunto, abrimos nuestro paréntesis y empezamos con nuestro rango de suma. Nuestro rango de suma es la cantidad. Colocamos punto y coma, rango de criterios 1 va a ser nuestro código. Aquí colocamos punto y coma, abrimos nuestra comilla. Ahora lo vamos a hacer con el código 3. Cerramos nuestra comilla, colocamos punto y coma y pasamos a nuestro rango de criterios 2. Nuestro rango de criterios 2 va a ser la talla S.
voy a colocar comillas. Ok, da lo mismo que yo coloque la S en mayúscula o en minúscula. Recuerden que él va a hacer diferenciación. Voy a colocarla en minúscula para demostrarlo. Comillas, punto y coma para indicarle que hemos pasado al rango de criterio 3. Y ahora voy a seleccionar nuestro color. En este caso vuelvo a colocar punto y coma, nuestras comillas, y ahora quiero que sea el color rojo. Todo en minúscula. Cerramos nuestra comilla, cerramos nuestro paréntesis porque ya no hay más criterio. Y fíjense lo que va a pasar. Si vemos acá, este criterio es código 3, talla S, color azul. Es decir, que aquí no lo vamos a cumplir. Pero en este sí. Código 3, talla S, color rojo, en este caso 10. Es decir, que nuestro resultado debe ser 10. Y efectivamente lo colocó. Si yo hubiese eliminado, vean que aquí tenemos en la barra de fórmula, tenemos la escritura completa. Si yo elimino este último rango de criterios y este criterio rojo, es decir, que sería este, pues me debería sumar 20 más 10. Vamos a probarlo. Vamos a demostrarlo. Voy a eliminar esto, le doy enter y fíjense que ahora me lo sumó y me colocó 30. Entonces, bueno, estimados, esta es la forma de construir una función sumar si conjunto. Pasemos ahora a una función contar si conjunto. Recordemos que contar es una función que básicamente nos va a contar la cantidad de celdas que contienen información numérica. En este caso particular, como es un si conjunto, lo que va a hacer es verificar dos o más condiciones y si se cumplen ambas o todas, va a contarlas, esas celdas que tienen información numérica. Bien, construyamos. Desde el insertor de función primero, escribimos aquí contar si conjunto, que es el que nos interesa, le damos a aceptar. Rango de criterio 1, fíjense que aquí ya, a diferencia de sumar si, aquí no me está pidiendo un rango de suma, y ni me lo va a pedir porque no va a sumar. Básicamente el mismo rango de criterios va a ser el mismo rango donde va a realizar la contabilización de los datos. Para efectos de esta función vamos a utilizar nuestra tabla grande, ¿ok? Para desde acá poder demostrar cómo se hace. Bien, ya hemos cargado nuestros datos, ahora vamos al criterio. Vamos a colocarle un criterio, por ejemplo, que nos cuente primero los valores mayores a 70. Entonces escribimos nuestras comillas, no las voy a colocar para que lo haga el insertor de función, pero sí le vamos a decir al 62 para que nos coloque el símbolo de mayor y le decimos 70. Le damos tabulador, inmediatamente pasamos a la siguiente sección y fíjense que ya me colocó el 70 o mayor que 70, mejor dicho, entre comillas. Rango de criterios 2 va a ser nuestro mismo rango. En este caso también se cumple un poco lo que hablábamos de la suma, ¿ok? Donde yo puedo tener más de un rango necesario para la verificación. Ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar con un poco más detalle. Segundo criterio, vamos a colocarle que sean menores que 100. Escribimos al 60, escribimos 100, y en este caso ya él ha hecho la contabilización de aquellos que sean mayores que 70 y menores que 100. Y nuestro resultado es 180. Le damos a aceptar y aquí nos está dando el resultado. Voy a explicar ahora desde acá, ok. Voy a volver a hacer el insertor de función. Bien, vamos a volver a usar el insertor de función, pero esta vez ahora quiero hacerlo con más de un rango, para que entendamos la diferencia que tenemos al momento de utilizar más de un rango. Nos vamos al insertor de función, seleccionamos contar si conjunto, recuerden que aquí me sale, ya aparece directamente en nuestro desplegable. ¿Por qué? Porque bueno, la usamos recientemente. Le damos a aceptar. Rango de criterios, en este caso yo solamente puedo utilizar criterios de cantidad o de código porque son las únicas que tienen información numérica, y esto es importante porque es lo que va a contar esta función. En este caso voy a seleccionar la cantidad.
el rango de criterio, o mejor dicho, el criterio. Bueno, quiero saber las celdas que contengan un valor de 10. ¿Ok? Pero tengo un segundo rango de criterio. ¿Cuál va a ser ese segundo rango de criterio? Bueno, que cumpla con el código. ¿Ok? En este caso, tengo dos celdas que cumplen con un criterio de cantidad de 10, que son esta que representa el código 1 y esta que representa el código 3. Yo le voy a decir criterio 2, le voy a decir el código 1. La respuesta de esta información debe ser una sola celda que cumpla. Y efectivamente, esa es la función. Yo pudiese manipular esto. Voy a manipularlo un poquito. Voy a cambiar este código por un código 1 y voy a colocar este valor en una cantidad de 10 para que aquí me modifique y me diga 2, para que podamos identificar que efectivamente la función o la fórmula en este caso está funcionando adecuadamente. Bien, habiendo explicado esto, vamos a pasar a la siguiente sección, que es contar si conjunto desde la escritura asistida. Le damos igual, escribimos contar, en este caso nos aparecen todas las opciones, seleccionamos contar si conjunto, le damos doble clic, le decimos rango de criterios, nuestro valores numéricos, colocamos punto y coma. Criterio 1, bueno, que cumpla con, ahora vamos a hacerlo con el 30, ¿les parece? Perdón, me faltó las comillas. Punto y coma. Ahora que lo haga con el código, el segundo criterio, rango de criterio, punto y coma. Que cumpla con, colocamos 30, 30 solamente hay una, si hay solamente una que es código 2, pero bueno, vamos a manipularlo ahorita para garantizar que, bueno, que nos aparezcan más de uno. Vamos a colocar aquí código 2. Si yo coloco código 1, vamos a ver qué pasa, debería decirme 0, porque ninguna cumple. Si yo cambio este número, le colocamos código 2, me debería decir 1. Si yo ahora me modifico desde acá, sabemos que tenemos aquí una con 30, cambiamos acá este valor por otro 30 y colocamos aquí un valor 2. Ahora tenemos dos celdas que cumplen los criterios. Entonces sabemos que nuestra función está realizando en este caso la contabilización adecuada. Nuestra función trabaja adecuadamente. Y por último vamos a hacer la escritura de la función desde el punto sin asistencia. Colocamos igual, escribimos contar.si.conjunto, abrimos nuestro paréntesis y vamos a empezar a darle rangos de criterio. Primero, rango de criterio 1, escribimos o seleccionamos todos estos, colocamos punto y coma, abrimos nuestra comilla para el dato, le vamos a decir ahora valores de 20, cerramos nuestras comillas, le damos punto y coma, rango de criterios 2, nuevamente vamos a utilizar el código que son los valores numéricos, y ahora vamos a escribir el valor 3 o el código 3, lo hacemos entre comillas, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. En este caso solamente cumple una sola, ¿por qué? Hemos colocado el valor de 20, pero que cumpla con el criterio 3, es decir, con el código 3. En este caso solamente esta la cumple. El otro que tiene código 3, que es este, tiene un valor de 10. Bien, estimado. Con eso terminamos la función contar si conjunto desde nuestros tres tipos de escritura. Desde el insertor de función, la escritura asistida y por último la escritura sin asistencia. Vamos ahora a pasar a la construcción de la función promedio si conjunto. Recordemos que la función promedio es básicamente una suma es un promedio, una medida aritmética donde sumamos todos los valores que tenemos presentes en un rango de datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Y eso nos da un promedio o una medida aritmética. En el caso de promedio si conjunto, al igual como pasa con sumar si conjunto y con contar si conjunto, lo que vamos a tener es dos parámetros de verificación. Es decir, se tienen que cumplir dos condiciones para garantizar que efectivamente pues podemos realizar en este caso el promedio.
Vamos a seleccionar por acá, nos paramos acá, le damos al insertor de función, escribimos acá promedio, le damos ir, nos va a aparecer todos los promedios que tenemos, seleccionamos promedios y conjunto, le damos a aceptar y empezamos a trabajar con nuestra sección. Nuevamente, estimados, en esta sección yo puedo tener, al igual como lo teníamos con contar si, un mismo rango, o mejor dicho, varios rangos de promedio, o un rango de promedio y varios rangos de criterio en este caso. Vamos a hacerlo desde acá. Voy a seleccionar los valores donde vamos a sacar nuestro promedio. Rango de criterio, el rango de criterio 1 va a ser el código. Criterio 1 que diga código 1. Fíjense que ya aquí me empieza a dar un promedio. Ahora bien, talla va a ser nuestro segundo rango de criterio. Y criterio 2 va a ser la letra M, o la talla M, mejor dicho. Fíjense que ya me da un promedio de 15. Le damos a aceptar. ¿Qué fue lo que hicimos? Le dijimos, el primer elemento que vas a verificar son los códigos 1. Ok, entonces él va y mira todos los códigos 1, que son todos estos. Son 3 para ser específico. El segundo elemento que él tenía que verificar era la talla, que en este caso es M. Y esto solamente lo cumplían dos elementos. Este que tenía una cantidad de 10 y este que tenía una cantidad de 20. Es decir, tenemos dos elementos que cumplían. En este caso 10 y 20. Eso nos da 30. Entre dos elementos nos da 15. Este es nuestro promedio. Así de sencillo es la construcción de este elemento. Esta misma función también la podemos crear de la misma manera que hicimos contar si conjunto, como por ejemplo, seleccionamos nuestro asistente de función, seleccionamos promedio si conjunto quise decir, rango de promedio, seleccionamos todos nuestros datos, en este caso voy a venirme para acá, ok, seleccionamos todo esto. Rango de criterio, en este caso el rango de criterio va a ser el mismo que mi rango de promedio, va a ser exactamente el mismo. Nuestro criterio 1 vamos a decirle que sean los valores mayores a 50. Fíjense que me está dando un valor de 108,84. Rango de criterios 2, vamos a seleccionar el mismo rango y ahora le vamos a decir los valores menores a 90. Al 60 le decimos 90. Ok, y le damos a aceptar. He cometido un error en que me equivoqué. Ajá, ya vi el error. Voy a darle acá para que veamos la función. ¿En qué me equivoqué? Fíjense esto. Coloqué hasta O67 este rango y este rango está a O68. Eso significa que me he equivocado en la selección. Voy a volver a seleccionar. No puedes seleccionar menos en un rango y más en otro. Tiene que ser el mismo rango para todo, para que te pueda dar un valor adecuado, o un resultado adecuado. Aquí, repito, me había equivocado, había colocado hasta O67, mientras que el resto de los rangos estaba hasta O68. Le damos a aceptar y ahora sí nos da nuestro resultado, que en este caso es 68,38. Y bueno, esta es la forma de construir nuestra función promedio sí desde esta sección. Vamos a pasar ahora a la escritura asistida. Colocamos el igual, decimos promedio hasta que nos aparece promedio y conjunto, hacemos doble clic, seleccionamos nuestro rango de promedio, en este caso donde dice cantidad, colocamos punto y coma, rango de criterio, el primer rango va a ser nuestro código como ya lo hemos hecho antes, colocamos punto y coma para decirle que hayamos escrito nuestro criterio, colocamos nuestras comillas, el criterio 1 va a ser, o mejor dicho, el criterio 1 va a ser el código, vamos a utilizar el código 2, colocamos punto y coma, luego rango de criterios 2, en este caso las tallas, ok, en las tallas
colocamos punto y coma y le vamos a colocar S, entre comillas por supuesto, y cerramos nuestro paréntesis, le damos enter y nos da en este caso nuestro resultado. Fíjense que hemos colocado dos criterios, código 2 más talla S. Aquí teníamos uno que se cumplía, que es 30, y tenemos acá otro que cumplía el código más no cumplía la talla. Entonces solamente tomo en consideración este. Evidentemente 30 entre 1 nos sigue dando un 30, que es el promedio. ¿Okay? Y por último vamos a hacer la escritura sin asistencia. Escribimos igual, contar no, promedio, punto sí, punto conjunto, abrimos nuestro paréntesis, seleccionamos nuestro rango de promedio. Una vez que hemos seleccionado nuestro rango de promedio, colocamos punto y coma para pasar a lo que es el criterio, al rango de criterio. Vamos a seleccionar primero el color, el código quise decir, colocamos punto y coma, abrimos nuestra comilla, ahora vamos a hacerlo con el 3, colocamos punto y coma, y ahora para cambiar un poco vamos a hacerlo con color. Voy a seleccionar esto, le voy a dar punto y coma para decirle que hemos cambiado al criterio número 2, ponemos nuestras comillas y escribimos la palabra rojo, todo en minúscula. Puedo colocarlo en mayúscula todo, o puedo colocar, respetando la forma como está escrito el color, con la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Es indistinto. Colocamos punto y coma, comillas, y cerramos nuestro paréntesis. Al cerrar nuestro paréntesis, Excel entiende de que ya hemos terminado la función y por eso desaparece la asistencia en la parte inferior. Le damos a aceptar y nos da un resultado de 10. ¿Por qué de 10? Le hemos dicho código 3 y color verde, en este caso no, rojo quise decir. En este caso no se cumplía. Color 3, código 3, color rojo, cantidad 10, y esto es nuestro promedio. Si tuviéramos más valores que cumpliesen esta función, pues tuviéramos un promedio más adecuado, no sé, valores un poco más cercanos a la realidad. Bien, estimados, hasta allí lo que son las funciones condicionadas conjuntas, o lo que es lo mismo las combinadas complejas. Vamos a pasar ahora a una sección que llamamos funciones condicionales o formatos condicionales. Vamos a explicar un poquito primero qué es esto. Hablábamos desde la primera clase que un formato es una serie de aditamentos que yo le hago a la escritura para hacerlo más visible o más adecuado a la vista del usuario. Como por ejemplo colocarle que si negrita, cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, que si colocarle bordes a la celda, que si cambiarle el color de la escritura, que si darle una alineación que sea a la derecha, a la izquierda, etcétera, entre otros elementos, darle color propiamente a la celda, no a la escritura. ¿Okay? Todo esto son opciones de formato como tal. Hay algo que llamamos un formato condicional, ¿okay? Que es un tipo de formato que Excel en este caso utiliza o tiene disponible para nosotros en el uso de ciertos elementos. Me voy a venir a la viñeta de inicio y acá vamos a conseguir tres botones que están en la sección de estilos. Tenemos dar formato como tabla, estilo de celda y tenemos el formato condicional. Este tema de dar formato como tabla lo voy a explicar específicamente cuando empecemos a trabajar con las bases de datos, que es la siguiente sección posterior a lo que es el formato condicional. Esta sección de formato condicional, como ven, me genera un desplegable y es básicamente la aplicación de una serie de reglas que yo le puedo aplicar, valga la redundancia, dentro de una celda si se cumplen determinados criterios. Es como ver una función si o una función si conjunto, pero basado desde las reglas condicionadas que coloca este formato, y lo único que él va a hacer es resaltar. Él no nos va a dar un resultado de que si verdadero o falso, de que nos va a colocar un tipo de información al caso de ser verdadero o al caso de ser falso. En este caso, estas reglas lo que nos van a dar son información a través del resaltamiento de nuestra celda, ya sea de la escritura, de los bordes de la celda o del color de la celda. Bien,
Dicho eso, empecemos a trabajar con esta función. Este formato condicional está dividido en 5 partes. Primero el resaltado de reglas de celda, el resaltado de reglas superiores e inferiores, las barras de datos, las escalas de colores y los conjuntos de iconos. Vamos a iniciar con la regla de, resaltado de reglas de celda. Esta está determinada por básicamente es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha o duplicar valores. Para esto vamos a utilizar esta tabla que tenemos aquí ya construida para que empecemos a trabajar. Primer formato condicional, es mayor que. Voy a hacerle clic para que me genere el asistente del formato condicional. Y es básicamente una regla en la cual yo voy a determinar o voy a resaltar los valores que son mayores a un valor que yo le voy a dar a esta función. En este caso, por efectos didácticos, voy a pedirle a Excel que me resalte los valores mayores a 100. Entonces aquí nos paramos, escribimos al 62, escribimos 100 y ahora acá le vamos a decir que nos resalte con un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar. Perdón, me equivoqué, no seleccioné los datos. Qué error. Voy a volver a seleccionar, así nos permite practicar nuevamente. Volvemos a seleccionar. Le vamos a decir al... bueno, me equivoqué también. Este es un formato de mayor que, es decir, no tengo que colocarle, en este caso, el símbolo de mayor. Con que le coloquemos el dato, en este caso 100, es suficiente. Y le decimos relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar y fíjense lo que ha pasado en nuestra tabla. Me ha rellenado todos aquellos que son mayores que 100, me los ha colocado con un relleno rojo claro y un texto rojo oscuro. Voy a volver a seleccionar nuestra tabla. Esta es la función es mayor que, o el formato condicional es mayor que. Pasamos al siguiente, que es menor que. Lo seleccionamos y ahora vamos a utilizar un formato condicional para valores menores que. Vamos a colocarle ahora 50. Y ahora, para que se distinga, le vamos a decir que sea un relleno amarillo con bordes amarillos. Un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Le damos a aceptar y fíjense, me ha rellenado los valores que son menores que 50, me los ha resaltado de esta manera. Ok, estas son las funciones condicionadas, es mayor y es menor. Ahora vamos a buscar valores que estén entre 2. Ok, es decir, van a ser valores que van a estar en un rango de datos. A esta sección yo le voy a poner un valor inferior de 70 y un valor superior de 80. Es decir, para que esté en los valores entre 70 y 80. Y le vamos a dar un relleno verde claro con texto verde oscuro. Y fíjense, aquí nos ha resaltado la información. Fernando, ¿cuántas reglas condicionales puedo hacer yo en una misma tabla? Todas las que desees. ¿Ok? Todas las que desees. El único problema es que a medida que yo voy agregando reglas, como se pueden dar cuenta, vamos a irle agregando color. Y puede pasar que una regla se superponga sobre otra. Es decir, yo le digo, hicimos la primera regla los valores mayores a 100. Y resulta que más adelante yo voy a hacer una regla que sea los valores iguales a 105. Y hay algún valor 105. ¿Ok? Entonces en ese caso vamos a tener una superposición de reglas. Es decir, voy a tener valores mayores a 100, me la va a marcar. Y valores iguales a 105 también me la va a marcar. ¿Qué va a pasar allí? La última regla hecha es la que me va a resaltar. La regla anterior va a quedar por debajo y no me va a permitir identificar que debería estar resaltada también con una segunda regla. ¿Ok? Importante eso, o lo importante de eso es que podamos identificar o que podamos trabajar sabiendo esto, porque ya cuando empezamos a agregar y agregar colores dentro de un formato condicional, pues va a llegar un punto donde va a estar sobrecargada nuestra tabla con muchos colores. Bien, pasamos a la siguiente, que es igual.
es igual, básicamente lo que va a tomar es un valor de referencia. Si se cumple el valor de referencia nos lo va a resaltar. En este caso le voy a colocar un valor que vi por aquí que está sin resaltar, que es 85,36. Y le voy a escribir ahora que lo haga con relleno rojo claro. Fíjense que el relleno rojo claro lo que va a hacer es que me lo va a rellenar rojo claro, pero no me va a cambiar el tipo de letra, me lo va a mantener en negro. ¿Ok? ¿Por qué no lo resaltó? ¿Será que me equivoqué cuando escribí? Vamos a darle aquí a administrar reglas para ver la última regla. Es 85,36. Vamos a editarla a ver qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a hacer otra regla. Debe ser que hay más decimales acá. Vamos a ver si hay más decimales. No hay más decimales, pero algo está pasando. Voy a copiarlo. Ok. Vamos a seleccionar esto. Le decimos otra vez formato condicional. Le decimos es igual que. Y aquí yo voy a colocarle control B para que tome el mismo valor. Ahora sí. Hay algo que hice mal. Debe haber colocado un decimal que no era. Pero bueno, le decimos aquí relleno rojo. Le damos a aceptar. Y fíjense, me ha rellenado rojo y me ha colocado los números en negrito. Bien, pasamos al siguiente, que en este caso es texto que contiene. Aquí no podemos utilizar texto que contiene en esta función. ¿Por qué? Texto que contiene es una función condicionada basada en texto. Si yo resalto o busco resaltar en esta sección texto, no nos va a dar un resultado porque no tenemos texto. Para eso vamos a utilizar esta sección que tenemos acá. Le volvemos a dar acá, decimos texto que contiene y le vamos a decir que nos coloque la palabra tobillo resaltado y que nos resalte ahora con texto rojo. Le vamos a aceptar y fíjense, yo le dije a él que la palabra tobillo era lo que iba a resaltar, pero ¿qué pasa? La palabra tobillo está en una oración completa que se llama altura de tobillo. Él no puede separar el tipo de escritura. Entonces para eso lo que hace es que agarra y me resalta completa la oración, altura de tobillo. Esto es importante. Bien, pasemos ahora a la siguiente sección de formato condicional, que es una fecha. Evidentemente, así como pasaba con la de texto, tengo que seleccionar un rango que tenga fecha. En este caso tenemos aquí un rango, ¿ok? Que en este caso son los meses del año 2022. Voy a seleccionar una fecha. Pero acá hay un problema. El formato condicionado de fecha tiene una particularidad. Y es que son finitas las opciones que tenemos, son determinadas. ¿Cuáles son las opciones de resaltado que yo tengo? Ayer, hoy y mañana. Los últimos 7 días de la semana pasada, esta semana o la semana siguiente. El mes pasado, este mes y el mes siguiente. Es decir, no puedo resaltar todo lo que yo desearía. Por ejemplo, colocar una fecha, no sé, 14 de mayo de 1984 y decirle que me lo resalte no es factible desde los parámetros de esta función porque no lo tengo. Yo aquí solamente puedo resaltar las fechas inmediatamente cercanas, como por ejemplo hoy, ayer, mañana, la semana pasada, la semana siguiente, el mes pasado, este mes o el mes siguiente. Es decir, tengo una holgura bastante baja. Entonces, bueno, yo aquí para efectos didácticos vamos a hacer primero con este mes y le decimos relleno rojo claro, le damos a aceptar y en este caso nos está resaltando abril de 2022. Si hubiese colocado aquí los meses sin el año, no me lo iba a resaltar. ¿Por qué? Porque sin el año ella no sabe a qué mes me estoy refiriendo, a qué mes, de qué año, porque es el mes en que estamos. Y estamos en el mes de abril, correcto, pero de un año determinado. Entonces, al no tener un año, ella no lo puede resaltar.
Si yo cambio esto acá y le coloco abril 2021, me lo va a dejar de resaltar, como pueden ver, porque no es el año que debería estar determinado. Ok, voy a modificarlo y lo resaltamos nuevamente. Y por último, tenemos una regla que es de duplicar valores. Vamos a seleccionar esto, le decimos acá duplicar valores. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a resaltar aquellos elementos que tengan valores dobles, es decir, que se duplica valor. Pero necesitamos que no lo resalte porque no, como tengo tantos colores, no voy a poder ver. Entonces voy a agarrar acá y le voy a decir formato personalizado. Le voy a dar a aceptar. Y esto me va a abrir una sección de formato personalizado en la cual vamos a seleccionar el tipo de elemento que queremos. En este caso, deseo un tipo de color específico que no hayamos utilizado antes, como por ejemplo color de fondo que sea morado. Ok, y le vamos a aceptar. Y en este caso le vamos a aceptar y fíjense que aquí ya me está resaltando los valores que tenemos duplicados en esta sección. Ojo, él no te va a decir exactamente, mira, aquí tienes el valor duplicado. No, él te va a decir, hay valores duplicados por lo menos. Este 164 y este 164 es el mismo. 153,5, 153,5. Estos están igual también, estos están aquí lo mismo, estos están aquí. Este valor está solo, este valor está solo, son lo mismo. Es decir, podemos conseguirlos, en este caso la sección están bastante cercanos uno de otro en estos datos, pero puede ser que estén en distintos lugares. Bien, de esta manera terminamos lo que son las funciones condicionadas desde las reglas de celda, donde es mayor, es menor, entre es igual, texto que contiene una fecha y duplicar valor. Antes de continuar con las reglas superiores e inferiores, tengo que explicarles cómo borrar las reglas, porque como podrán ver tenemos aquí un carnaval de colores, una cantidad inmensa de colores que no nos van a permitir resaltar más. Entonces tenemos que limpiar nuestra hoja para garantizar que podemos explicar lo que viene. Y para eso vamos a explicar cómo borrar. Tenemos dos formas básicas. Podemos venirnos acá donde dice borrar reglas y le puedo decir borrar las reglas seleccionadas. Tendría que para eso haber seleccionado mi sección, por ejemplo, hacer esto, seleccionar la sección donde están las reglas que quiero borrar. Ok, fíjense que ahora me aparece en negrito, es decir que la puedo aplicar. O borrar las reglas de toda la hoja. ¿Qué significa esto, borrar las reglas de toda la hoja? Pues puedo borrar con un solo clic todas las reglas que tenemos acá. Ok, y por último puedo decirle administrar reglas y desde acá me van a aparecer todas las reglas que hemos aplicado hasta el momento. Y hecho desde aquí también podemos agarrar y administrarlas. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo una duplicación de valores o una duplicación de reglas, quiero decir, en la misma regla que estábamos tratando de garantizar que nos aparecieran los valores que quería, que eran valores iguales. Yo puedo agarrar esta regla y decirle eliminar. Y ya está, queda eliminada, le doy a aplicar y ya ha quedado eliminada. También puedo seleccionar una regla y decirle editar. Desde acá puedo editar los valores, puedo editar el valor al cual debe ser igual, puedo editar el tipo de elemento que estamos utilizando, es decir, entre, no es entre, es igual, no es igual, mayor que, menor que, mayor igual que, etc. O puedo incluso seleccionar el valor que debe tener la celda, si es un valor de celda, si es un texto específico, si es una fecha, es una celda en blanco, etc. Ok, bien. Para efectos didácticos vamos a hacer las opciones de borrar de tres formas distintas. La primera va a ser borrar todas las reglas de la hoja desde acá. Fíjense que me ha limpiado completamente mi hoja. Bien, una vez borrada nuestra hoja, vamos a hacer ahora la siguiente o el siguiente formato condicional. Y eso lo vamos a hacer desde las reglas superiores e inferiores. La regla superior, perdón, aquí tenemos una sección o un desplegable de reglas superiores e inferiores. Primero te dice 10 superiores.
luego te dice 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima y por debajo del promedio. Vamos a ir por orden. Primero de las 10 superiores. Estas 10 superiores es básicamente te va a resaltar aquellos valores, va a verificar los valores que están dentro de nuestra celda, y aquellos valores que sean los 10 de mayor magnitud son los que me va a resaltar. Pero yo puedo modificar la regla, no necesariamente tienen que ser los 10, a lo mejor yo aquí necesito que sean los 50. Y coloco aquí 50, o necesito que sean 15. Ok, y el relleno vamos a colocar el primero, que es el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y al haber hecho eso, pues nos resalta las 15 celdas que tienen el valor más alto. Pasamos al siguiente, que en este caso me voy a saltar ahorita 10% de valores superiores para explicarlo con 10% de valores inferiores. Voy a pasar a 10 valores inferiores para que los veamos. 10 valores inferiores, igual como pasaba con los 10 valores superiores, yo lo puedo modificar. En este caso le vamos a volver a colocar 15. Y ahora le vamos a colocar acá otro tipo de formato para que podamos identificarlo. Y aquí están ya resaltados nuestros 10 valores inferiores. Ok. Bien. Ahora bien, quiero explicar lo siguiente. Esta tabla tiene 130 celdas que contienen información numérica. Podemos hacer acá una función contar rapidita. Ok, decimos acá contar, no la tenemos hecha últimamente. Decimos contar, la seleccionamos, le damos a aceptar, valor 1, seleccionamos todos nuestros datos y le damos a aceptar. Y sabemos que tenemos 130 datos. Esto es importante para lo que vamos a hacer, porque en ocasiones tiende a ser un elemento que no se explica adecuadamente. 10% de valores superiores. Esta función me va a resaltar el 10% de los valores superiores. Es decir, él va a agarrar, va a contar la cantidad de celdas que contienen información numérica, va a decir son 130. ¿Cuánto es el 10%? 13. Es decir, me va a resaltar 13 celdas que contienen información numérica superior. Entonces le decimos acá 10% de valores superiores, que nos resalte en relleno verde con texto verde. Y fíjense lo que ha pasado, que esto es importante también, que lo explicaba al principio, pero no había tenido la oportunidad de demostrarlo con el ejemplo. Recordemos que los 10 valores superiores me habían resaltado todos estos elementos en rojo con texto rojo oscuro. Ahora, como hay dos funciones condicionadas que se superponen una sobre la otra, él me va a resaltar los valores con la última función. Fíjense que acá esto estaba en rojo, ahora está en verde porque fue la nueva función que yo le di. Y va a pasar lo mismo con el 10% de los valores inferiores. Fíjense que acá tenemos varios elementos en amarillo. Cuando yo le diga aquí 10% de valores inferiores y cambiemos la función ahora con texto en rojo, solo en rojo, fíjense lo que pasó. Me cambió el tipo de escritura. Antes estaba con un amarillo oscuro como estos dos y ahora está con una escritura en roja, pero como puede mantener el color de la celda del formato anterior, me mantiene el color amarillo, en este caso combinado con el color rojo de la escritura. Esto es importante que lo tengamos 100% claro, para que cuando se superponga una regla sobre la otra no nos confundamos, y que nosotros cuando hacemos estas reglas pues tengamos claro cuáles son las que estamos colocando. Ahora bien, pasemos ahora a la siguiente, que en este caso son por encima y por debajo del promedio. Por encima del promedio, ¿cómo lo queremos resaltar? En este caso le vamos a colocar un borde rojo. Le doy a aceptar y fíjense, me ha resaltado todo lo que está por encima del promedio, me lo ha colocado con un borde rojo y lo hemos identificado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por debajo del promedio.
pero aquí le vamos a dar un formato condicionado, un formato personalizado, mejor dicho. Y lo voy a hacer desde el borde. Le voy a decir que me coloque todos los bordes. Ok. Vamos a seleccionar acá todos los bordes. Ok. Y le vamos a pedir un tipo de estilo específico. Le vamos a dar un color, en este caso ya habíamos colocado uno rojo, vamos a colocar uno azul, claro. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y fíjense que bueno, no se aprecia bien, de verdad que no se aprecia bien. Estos bordes que están acá son rojos, estos que están acá son azules, pero bueno, no se aprecia bien, no fue lo que logré, pero no importa, vamos a seleccionarlo para que también nos ayude esto de administrar reglas. Esto es por debajo del promedio, le vamos a editar la regla, ok, le vamos a editar el formato y acá le vamos a colocar un color distinto, o bueno, un formato distinto en realidad. Vamos a ver si podemos darle más en contorno. Me gustaría un tipo de línea más gruesa, pero bueno, no puedo seleccionar. No puedo seleccionar, así que vamos a darle un color también para que nos ayude más. Ok, le damos a aceptar, le damos a aplicar. Y ahora sí podemos identificar mejor las que están por debajo del promedio. Entonces bueno chicos, estas son las reglas de por encima y por debajo del promedio, y ahí terminamos con esta sección que es la de formato de reglas superiores e inferiores. Bien estimados, en este momento hacemos la pausa de la hora. Recordemos, esta formación es la que corresponde al lunes 18 de abril, que es de 2 horas este video. Sin embargo, tú tienes la potestad de poderlo parar, pausar, hacer un poco de esparcimiento, de descanso y poder continuar. ¿Ok? Sin embargo, bueno, vamos a continuar nuestra formación con la intención de que podamos ir desarrollando conocimiento. Bien, voy a seleccionar esta sección, voy a borrar las reglas. Ya lo hicimos una vez con el borrado de todas las reglas. Ahora voy a darle acá a borrar todas las celdas seleccionadas. En este caso, al darle a borrar todas las celdas seleccionadas y yo estoy seleccionando la sección, valga la redundancia, donde están todas las reglas, voy a hacer lo mismo. Le voy a dar a administrar las reglas y vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la primera regla y le voy a decir eliminar. Selecciono la siguiente, eliminar. Selecciono la siguiente, eliminar. Y así sucesivamente hasta que hemos eliminado todas. Y al final lo que le vamos a dar es aquí a aplicar. Si no le damos a aplicar y le damos a aceptar, no se van a cambiar. Es decir, no vamos a eliminar las reglas, sino que van a volver a aparecer. Le damos a aplicar, ya desaparecen. Fíjense que ha cambiado el formato de nuestro rango de datos y le damos a aceptar. Bien, ahora pasamos a lo que es el resaltado a través de barra de datos. Este es un resaltado muy sencillo y lo explico sencillamente. Esta sección solamente va a resaltar los datos que tenemos en nuestra celda según su magnitud, y lo va a hacer a través de una serie de barras. Por ejemplo, los valores mayores van a tener una barra casi completa dentro de la celda. Los valores menores van a tener una barra proporcional a la cantidad o la magnitud que tiene. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Voy a seleccionar el primero y fíjense lo que hace. Él me coloca básicamente una serie de barras. En este caso, los valores mayores van a tener una barra casi completa, y a medida de que va en decremento o bajando la cantidad o la magnitud que tiene dentro de la celda, pues sencillamente va difuminándose y desapareciendo hasta llegar a la mínima expresión. Esto es lo que hace nuestro formato de barra, y las diferencias de los siguientes elementos son básicamente el color que puedo elegir y que si es un relleno sólido o no lo es. ¿Okay? Estas son funciones muy buenas para lo que es resaltado de información, para lo que es la presentación de datos para un usuario determinado. No nos permiten condicionar, es decir, que nos resalte información. Solamente nos permite hacer una breve o sencilla, mejor dicho, gráfica, en este caso de barra invertida, para presentar la información.
Vamos a seleccionarlo, le volvemos a venir acá, le decimos borrar reglas, borrar todas las reglas para pasar al siguiente. Valores de escala de color. Al igual como pasaba con la barra de datos, o mejor dicho, a diferencia de como pasaba con la barra de datos, este sí nos va a resaltar, pero nos va a resaltar basándose en la magnitud del color que tiene presente la celda. Por ejemplo, valores superiores al promedio me los voy a colocar en verde, y un verde difuminado hasta que se va acercando al promedio. Los que están en el promedio me los está colocando en este caso en amarillo, y lo que está por debajo de, llegando ya al límite inferior, muy por debajo del promedio, me lo está colocando en rojo. Y así sucesivamente cada uno de los elementos podemos ver cómo se difumina. Voy a seleccionar el primero, me voy a venir acá a administrar regla, voy a seleccionarlo y le voy a decir editar regla. Esto lo hago para que puedan ver también que yo lo puedo modificar. Es decir, a lo mejor Excel entiende de que esta es la manera de que debe presentárselo, pero a lo mejor no. Yo necesito que los valores que están en verde son los que están más cercanos a cero. Entonces, bueno, aquí valores más bajos, colocamos verde. Los valores más altos los vamos a colocar en rojo. Y el percentil 50, o lo que llamamos punto medio, lo que está en el punto medio o promedio, va a estar en amarillo. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y fíjense que ya ahora ha cambiado nuestra tabla nuevamente. Los valores que están en verde son los que están más cercanos a cero. Los valores que están en amarillo son los que están cercanos al promedio. Y los valores que están en rojo son los que están muy por encima o en el límite superior de la función o de la cantidad de datos. Bien, voy a borrar nuevamente esta regla para pasar a la siguiente. Conjunto de iconos. Conjunto de iconos es básicamente un formato que nos permite, según la magnitud que tiene la celda, pues colocar una especie de sticker, por así llamarlo, o de icono, que nos permite identificar el tipo de función. Por ejemplo, yo coloco este de flechitas hacia arriba, intermedia hacia abajo. Fíjense que los valores superiores me los coloca con una flechita hacia arriba, los valores que están cercanos al promedio con una flechita en amarillo, en diagonal, o en diagonal no, en horizontal, y lo que es los valores más inferiores o inferiores me los coloca con una flechita en rojo hacia abajo. Y de la misma manera pasa con estos que son más flechas, que tienen un poco más de elementos para tomar, como por ejemplo estas flechas que están en diagonal hacia arriba, al medio y diagonal hacia abajo y hacia abajo y hacia arriba. ¿Okay? O puedo utilizar iconos como tipo semáforo, que si un disco rojo, un disco amarillo, un disco verde. Puedo utilizar banderas, puedo utilizar este tipo de símbolos como la señal de un teléfono. ¿Okay? Puedo utilizar este tipo de cuadraditos, puedo utilizar la que a mí me convenga más o la que me parezca mejor, más presentable para lo que es la presentación de información. ¿Okay? Y de esa manera podemos también identificar cuando los valores están fuera de control. Por ejemplo, un indicador, yo puedo colocarle este tipo de formato condicional y me permite identificar dónde están los valores y cómo se está perdiendo el control o cómo estoy ganando control en determinado indicador. Bien, hasta acá los formatos condicionales. Estos son todos nuestros formatos condicionales y su forma de aplicación. Voy a borrar esta regla para que quede esta hoja limpia. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de lo que son tablas de datos. Bien. Para empezar esta sección tenemos que conversar un poco de la diferencia entre una tabulación de datos y una tabla de datos. Una tabulación es esto. Cuando yo empiezo a tabular datos desde cero y empiezo a darle información como por ejemplo María 15 años, José 14 años, Pedro 15 años. Esto es una tabulación de datos que yo voy haciendo, donde estoy colocando información una al lado de la otra. Cuando yo creo una tabla de datos es porque estoy creando ya una serie de información aparte dentro de la tabla, donde le estoy colocando ciertas características como filtros, como
determinados formatos como la aplicación de filtros avanzados, como el establecimiento de resaltado de filas y columnas, como una sección específica para lo que es el ordenamiento de la sección, etc. Pero, evidentemente, cuando nosotros estamos creando una tabla desde cero, estamos estabulando. ¿Ok? Aquí hemos tabulado. Esto es una tabulación de datos. ¿Cómo pasamos de una tabulación de datos a una tabla de datos? Sencillo. Vamos a darle formato. Vamos a aplicarle formato de tabla. Para esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Seleccionamos nuestra tabla y fíjense que acá yo tengo una sección que se llama dar formato como tabla. Dar formato como tabla es cambiar inmediatamente una tabulación de datos y pasarla a una tabla específica. Al darle yo este cambio de formato, yo le voy a dar también una serie de elementos que yo puedo aplicarle a esta tabla. Como por ejemplo, colocar sin necesidad de hacerlo, yo directamente colocar aquí una última fila que diga el total, por ejemplo. O colocarle una columna con el total. O colocarle en la parte de arriba una sección para lo que son las etiquetas de datos, con los filtros, etcétera. Entonces vamos a hacerlo. Nos venimos acá a formato condicional, a dar formato como tabla. Acá elegimos cuál es el formato. Lo primero de la elección del formato es básicamente desde el punto, desde el elemento de la forma. Es decir, cuál es el tipo de tabla con el color que a mí me gusta más. Por ejemplo, yo pudiese elegir a mi criterio esta. Lo selecciono y fíjense lo que pasa. Él me dice, ¿desea usted dar formato como tabla? Y me coloca aquí un signo de interrogación que es para consulta. Y me dice, fíjense, ¿de dónde están los rangos de la tabla? Que fueron los que yo seleccioné. Fíjense que está en líneas punteadas. ¿Ok? Acá yo le puedo decir si la tabla contiene encabezado. ¿Qué es eso de encabezado? Bueno, que aquí en la parte de arriba tengan los valores como por ejemplo esto es altura de ojo, esto es largura del tronco y así sucesivamente, que lo tenga aquí arriba. En este caso no posee, así que no le voy a colocar eso. No lo voy a tildar, sencillamente le damos a aceptar. E inmediatamente miren lo que pasó. Él me cambia primero la presentación. Ok, me cambia la forma como se presenta la información. Me coloca en la parte de arriba una serie de etiquetas que se llaman columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, y así sucesivamente hasta columna 11. Y me cambia los colores internos. ¿Ok? Pero aparte de esto, me ha creado una viñeta nueva que se llama diseño. ¿Ok? Esta viñeta nueva, que se llama diseño, básicamente es la que vamos a utilizar para darle un nuevo contexto a todo esto. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Primero, fíjense que aquí tengo tildado fila de encabezado. Esta fila de encabezado es esta que tenemos acá. Si yo la destildo, desaparece. Si yo la tildo, vuelve a aparecer. Filas con bandas. ¿Qué es esto de filas con bandas? Bueno, este degradado que podemos ver, donde se ven filas, unas más oscuras que la otra. Si lo quito, todas pasan a ser el mismo color. Si lo dejo, pues mantiene ese degradado. Fila de totales, esto es muy importante. Yo le puedo agregar esto y vean que al final me coloca una fila al final, una sección que se llama total y me da el total, en este caso de esta columna. Primera columna, esto me le va a dar un formato especial a la primera columna, que en este caso sería esta, que es el formato especial que le da. Última columna, en el mismo caso, le va a dar un formato especial, pero en este caso la última columna. ¿Ok? Y por último, columna con bandas. Columna con bandas es más o menos lo que vemos aquí con las filas de bandas, o filas con bandas, mejor dicho, donde me coloca una distinta a la otra. Ahí debo tener un poco de cuidado porque fíjense que me va a aparecer un carnaval con las filas de un color o con bandas y también las columnas con bandas, pues no se va a apreciar adecuadamente. ¿Ok? Y fíjense cómo he construido yo una tabla desde cero, una tabulación de datos, la hemos construido desde cero y la hemos pasado a una tabla de datos. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios de utilizar una tabla en vez de una tabulación? Al utilizar yo una tabla, yo puedo
ahorrarme mucho tiempo con este tema que si los totales, ok, puedo ahorrarme mucho tiempo con lo que son los formatos que le puedo dar, e incluso puedo utilizar otra sección de nuestra viñeta de diseño, que en este caso se llama resumir con tabla dinámica. Nosotros tenemos una sección específica en esta formación que es para tablas dinámicas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Puedo quitar duplicados. Si yo tuviera duplicados, es decir, valores duplicados en esta tabla, yo le daría aquí, quitar duplicados, y me va a preguntar, mira, ¿de dónde la quieres quitar? Bueno, en este caso, le voy a decir que en todas, que quite los duplicados de todas. No encontró valores duplicados, porque no están. Pero yo voy ahora a colocar aquí un 1 y voy a colocar aquí, por aquí arriba, otro 1, para que nos quite los duplicados. Quitar duplicado, le volvemos a decir, le vamos a aceptar, y en este caso ya hace el cambio de los datos. Convertir en rango, esto básicamente me permite convertir esta tabla nuevamente en una tabulación de datos, y por supuesto al hacer eso me va a perder parte del formato que ya hemos creado, ¿ok? Pero hay secciones o hay momentos en los cuales yo necesito hacer eso, es decir, lo convertir en rango normal. Es decir, en una tabulación de datos le digo que sí, y fíjense cómo ha cambiado. Me quito sobre todo lo que es la sección de los filtros, ¿ok? Le voy a dar deshacer para que vuelvan a aparecer. Otro beneficio importante que tienen estas secciones es que me coloco un filtro en la parte superior de cada una de mis columnas. Este tema de los filtros son muy funcionales, ¿ok? Ya hemos conversado un poco el tema de los filtros, hemos visto un poco la parte de ordenamiento, lo veíamos en las primeras clases. Sin embargo, vamos a verlo rápidamente. ¿Qué es un filtro? Básicamente es un elemento que me permite, como su palabra lo indica, filtrar información para no tener que visualizarla toda, sobre todo cuando estamos hablando de tablas muy grandes, donde estarme desplazando hasta el valor que necesito es un poco engorroso. Puedo hacerlo a través de este filtro, y él lo que va a hacer es presentarme la información que en realidad necesito. Por ejemplo, voy a deseleccionar todo, voy a decir que solamente me muestra los valores de 150. Le doy a aceptar y fíjense, me ha filtrado la información, me ha permitido solamente visualizar el valor de 150. ¿Qué ha pasado con el resto de la información? El resto de la información está allí, solo que está oculta, no me permite verla, pero está allí, no se ha perdido, no se ha eliminado. Ahora le decimos seleccionar todos los datos y vuelve a aparecer toda la información. De la misma manera, esta sección me permite también dar un ordenamiento, por ejemplo, ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, y ordena los datos según la columna que yo le estoy diciendo, y ordena también lo que está a su alrededor. O lo mismo que pudiese yo hacer es seleccionar todo, venirme acá a la viñeta de inicio, y decirle ordenado personalizado, que ya también lo vimos un poco. Y desde un ordenamiento personalizado decirle, mira, yo quiero que me ordenes según la columna 2, según la columna 4 y según la columna 7, y que sea de menor a mayor, de mayor a menor, o al revés, ¿ok? Y de esa manera ir trabajando con lo que son las funcionalidades de una tabla. Entonces, básicamente estos son los elementos que yo voy a utilizar y que puedo aplicar. También puedo, a través de una tabla de datos, exportar información. Pero ¿a dónde lo voy a exportar? En este caso puedo exportarlo a programas como SharePoint, ¿ok? O a un diagrama Visio, al programa Visio, ¿ok? Y desde allí puedes trabajar la información. Bien. Entonces, bueno, hasta acá es la sección de lo que son las bases de datos. Importante, o como resumen, toda tabulación de datos se puede convertir en una tabla de datos, y toda tabla de datos podemos nuevamente convertirla en una tabulación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre una tabulación y una tabla? Que en la tabulación nosotros vamos creando la información como lo hemos hecho aquí, vamos cargando la información y no tiene un formato específico, no tiene un formato donde Excel pueda darme información complementaria, como crearme la fila de total y darme este tipo de formatos según el tipo de datos.
no me permite hacer una exportación. Si tengo una tabulación de datos, esta tabulación de datos yo no puedo exportarla. Si se dan cuenta, ni siquiera me permite ver la viñeta de diseño. ¿Ok? Necesito necesariamente una sección para exportar. ¿Ok? Entonces, yo puedo transformar esta sección eh, en una tabla a través de nuestro formato condicional. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, importante, chicos, que podamos verificar esta información. Recuerden, este es un video, por tanto podemos pausarlo, podemos retrocederlo si algo no se entendió bien. De la misma manera, recuerden que tienen mi correo electrónico, lo coloqué en el video anterior. Al finalizar este video nuevamente lo voy a colocar para que lo tengan disponible, y desde esa sección o desde ese elemento pues trabajar con ustedes mano a mano, porque lo que nos interesa es que toda la información quede con ustedes, que puedan ir desarrollando el conocimiento. Bien, habiendo hecho esa sección de lo que son las bases de datos, vamos a pasar nuevamente a la sección de funciones. Ahora bien, ya hemos hecho alguna serie de funciones dentro de esta formación. Vamos a partir ahora de otro tipo de funciones, de otras características en las cuales vamos a trabajar y que necesitamos trabajar para que aprendamos a desarrollarlas en el tiempo. En este sentido vamos a ver todo lo que son las funciones según el tipo de biblioteca donde están almacenadas. Primero tenemos las matemáticas, tenemos las de búsqueda y referencia, tenemos las más funciones. Vamos a explicar esto un poco bien, un poco lo mejor adecuadamente posible. Nuestra biblioteca de funciones ha almacenado las funciones según su tipo, según lo que van a desarrollar. Hay elementos como por ejemplo contar sí o contar sí conjunto, que uno diría, bueno, son matemáticas o son de referencia, pero Microsoft las ha guardado en estadísticas, y yo ahora más adelante se lo voy a demostrar. Eso pasa mucho, pasa en varios tipos de funciones que pensamos que puede estar en un lugar y no están en ese lugar, sino que están en otro. Entonces vamos a empezar a trabajar un poco con eso. Tenemos lo que son funciones financieras, que aquí sí vamos a conseguir únicamente financieras, que sea amortización, tasa interna de retorno, BNA, TIR, etc. Tenemos las lógicas, que ya las hemos visto un poco, como la sí, la no, falso, verdadero, sí, error. Las de texto son muy particulares, porque lo que nos van a permitir es que si conformar nuevas oraciones a través de elementos que están escritos o etcétera, o también cambiar que si tenemos una escritura en mayúscula y pasarla a minúscula, por ejemplo. Tenemos las de fecha y hora, que nos van a ayudar con el tema de la conversión entre fecha y hora. Tenemos la de búsqueda y referencia, donde una de las más consultadas o las más utilizadas son consultar B y consultar H, también las vamos a ver. Tenemos las matemáticas y trigonométricas, donde vamos a ver elementos como coseno, seno, logaritmo, raíz cuadrada, pi, etc. Y tenemos la biblioteca de más funciones. Tenemos las estadísticas, las de ingenierías, las cubicoidales, las de información y las de compatibilidad. Las de compatibilidad, como ya les expliqué en una clase anterior, son aquellas que básicamente me compatibilizan Excel más longevos, es decir, más antiguos, como por ejemplo Excel 2018, Excel 2008 quise decir, Excel 2010, con versiones más actualizadas como Excel 2018. Bien, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con lo que llamamos acá funciones matemáticas. Ya sumarse y conjunto lo hemos visto. Vamos a pasar ahora a redondear. Vamos a darle aquí insertor de función, buscamos redondear. Esta función, aquí está redondear, fíjense que acá me da una explicación de la información. Me dice, redondea un número al número de decimales especificado. Vamos a seleccionarlo. El número, vamos a seleccionar un número dentro de estos datos, por ejemplo este, que es 58,058. Y me pregunta, Fernando, ¿cuántos decimales quieres? Bueno, yo puedo querer 2 decimales. Perdón, me equivoqué con un número. Y aquí él me da la respuesta, es decir, me va mostrando, me va visualizando, quise decir,
cómo se va a responder esta función. En este caso 58,06. Fíjense que ha hecho un redondeo. Era 58,058. Y él lo que ha hecho es transformar este 5 en un 6 redondeando porque viene un número por encima del 5. Es decir, siempre que el valor que va a quedar fuera del rango, porque le he dado dos rangos decimales, aquí hay 3, el valor que está después de ese rango, si es mayor a 5, él puede redondearlo. Si es menor a 5, no lo va a redondear, sino que va a mantener, en este caso mantendría el 5, si fuese 0,54, perdón, 0,054 por ejemplo, mantendría 0,5. ¿Ok? Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro resultado. Déjenme escribir acá redondeo para que veamos. Vamos a escribir control X aquí, control V, para que quede aquí pegado. Vamos ahora a ver otra función que se llama truncar. Ok, función truncar. Nuevamente nos vamos al insertor de función, decimos truncar. Vamos a ir, aquí está la función de truncar, nos dice convierte un número decimal a uno entero al quitar parte del decimal o de la fracción. Le damos a aceptar, le decimos ok Fernando, me dice cuál es el número que deseamos ver. Vamos a ver, por ejemplo, este 94,5. Bueno, que ese no lo vamos a modificar, este sí, 72,75. Ok, fíjense lo que está pasando acá. Yo no le estoy dando decimales, yo digo 0, él me dice, bueno Fernando, este valor es 72. No va a redondear, este valor no, este elemento no va a redondear, lo que va a hacer es truncar, cortar. Si yo le digo un solo decimal, él me va a decir 72,7. Él pudiese fácilmente hacer aquí una aproximación o un redondeo, pero no lo va a hacer porque la función no es de redondeo, es una función de truncamiento, me va a quitar el decimal. ¿Ok? En este caso le voy a decir 0, nos va a truncar todo y nos va a dejar un valor de 72 cuando el valor original era de 72,75. Le vamos a aceptar y este es nuestro resultado. Esta es la función truncar. Vamos ahora a la función suma producto. Volvemos acá, le decimos suma producto. Bueno, vamos a escribir la suma y que nos aparezca. ¿Dónde estás? Suma producto. Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Esto se trabaja, o mejor dicho, esta es una función que trabaja con matrices. Si recordamos un poco de bachillerato o matemática de segundo año, como lo queramos llamar, hay matrices y la forma de sumar una matriz con otra no es sencillamente sumando los números, tiene una forma específica según el tipo de operación que vamos a realizar. En este caso Excel nos facilita la vida. Déjenme ver cuántas matrices podemos sacar acá. Aquí podemos sacar 3 matrices de 5 por 3. Entonces seleccionamos matriz 1, seleccionamos esta. Matriz 2, esta. Y de esa manera ya él nos ha dado un resultado que es la suma de estas dos matrices. Recordemos que esto no es una suma lineal, sino que tiene una forma de hacerse. ¿Ok? Y fíjense cómo nos ha presentado ya la información. Siguiente función, residuo. Y ahí terminamos con la parte de las matemáticas. Ojo, en esta sección yo lo que estoy haciendo es mostrándole la cantidad momento. Claro. Bien, ya con la suma de productos terminamos lo que son las funciones entre comillas matemáticas. Pasamos ahora a las estadísticas. Importante, chicos. Según programa yo debería dar promedios y conjunto y contar si conjunto como estadística. ¿Ok? De hecho, voy a venir acá para demostrarles esto. Aquí está funciones estadísticas. Tenemos por acá contar si conjunto, contar blancos. Por aquí abajo tenemos promedio sí, promedio y promedio sí conjunto. ¿Qué pasa? Ya estas las vimos.
Estas funciones ya las hemos visto. ¿Qué quiero mostrarles acá desde las funciones estadísticas entonces? Vamos a ver funciones estadísticas específicas, como por ejemplo una desviación estándar. Aquí la tenemos. Desviación estándar, ok, de una muestra. Lo que tenemos es que seleccionarla. Valor 1 son los valores de argumento. Seleccionamos nuestros valores. Ok. Y valor 2 son otros nuevos argumentos. Puedo agregarle hasta 257 argumentos. En este caso con uno nos basta porque es un rango de datos. Le damos a aceptar. Y él ya nos ha dado una desviación estándar de estos datos, que es de 33,305. En este caso, que es la desviación estándar de estos datos. Hay otro tipo de desviaciones que podemos aplicar, como por ejemplo esta desviación P, que calcula la desviación estándar en función de la población total proporcionada con argumentos, omite valores lógicos y el de texto. Podemos utilizar una desviación estándar M, que es básicamente una misma desviación, pero en este caso en función de la muestra, se omiten los valores lógicos. Y así sucesivamente. Esto es desviación de promedio, ¿ok? Podemos utilizar otro tipo de funciones estadísticas como por ejemplo la moda, mediana. Vamos a buscarlas. Aquí tenemos mediana acotada, tenemos la mediana, tenemos la moda, ok, la moda de uno, la moda de varios, dependiendo del tipo de función estadística que necesitemos, ok. Podemos utilizar también las funciones de probabilidad o de Poisson. Fíjense que aquí tenemos ya funciones específicas estadísticas como la de Poisson dentro de esta distribución de Poisson, mejor dicho, ¿ok? Podemos utilizar promedios acotados, ¿ok? Podemos utilizar promedios adecuados o la función de promedio como debe ser. Recordemos que la función de promedio acotado lo que nos va a hacer es un promedio pero acotando la muestra. Si tenemos una muestra de 120 números, en este caso queremos que nuestra muestra acotada sea de 50, entonces nos acota la muestra a 50 en la población. Y así sucesivamente en cada uno de los elementos de las funciones estadísticas. Insisto, por contenido debería ser promedio sí conjunto, contar sí conjunto, etc. Quise hacer esto de desviación estándar para que lo viésemos y explicar un poco lo que vamos a conseguirnos acá, pero de la misma manera. Si ustedes tienen la necesidad con una función específica, lo único que deben hacer es informármelo. ¿Ok? Este es mi correo. Lo van a tener acá durante toda la clase para que podamos, si en el caso de ser necesario que me digan una información que requieren, pues lo vemos. Vamos a pasar a unas funciones de fecha. Las funciones de fecha y hora son básicamente funciones que van a estar presentes en nuestro Excel para desarrollar información desde estos elementos. Función hoy. Básicamente esta función lo que nos va a devolver es la fecha actual. Si yo la selecciono, voy a pararme acá para seleccionarla. Si yo la selecciono, lo que me va a dar es la función o me va a dar la respuesta del día de hoy. Esta clase está siendo grabada el 18/4 del 2022. ¿Ok? La siguiente fecha, función mejor dicho, es el ahora. La función ahora, vamos a buscarla, es básicamente una función que nos permite devolver la fecha actual y la hora actual. Fíjense que me ha colocado la información, en este caso de fecha y hora, por supuesto. La hora va a estar determinada por la hora que usted tenga en su computador. Si la hora en su computador y la fecha en su computador están erradas, pues por supuesto que vamos a tener ahí un valor errado. Este elemento se va a actualizar cuando usted abra, en este caso, su Excel. Pasamos ahora a la siguiente, que se me olvidó cuál era fecha. Ok, buscamos aquí fecha. Y esta sección lo que nos va a permitir es cambiar el formato de una fecha. Ejemplo. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos trabajar fechas desde números
específicos, desde números básicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Por qué? Bueno, porque hay funciones de Excel que así lo necesitan. ¿Cómo hacemos esa conversión de un formato de fecha regular a un formato de fecha, o mejor dicho, un formato numérico que represente una fecha? Lo hacemos a través de esta función que se llama fecha. Acá lo que nos va a pedir es la fecha, el año, el mes y el día de la fecha que queremos convertir a números básicos. Por ejemplo, yo voy a colocar 1984, perdón, mes 05 del día 14. Y fíjense que él acá me está diciendo, ok, mira, el resultado de tu fórmula es 14 de mayo de 1984, pero este es el valor que representa esa fecha, que en este caso es 30.816. Le doy a aceptar y ese es el valor que me va a dar, ¿ok? ¿Ok? Y eso es básicamente la información que nos va a dar. Si le damos acá al insertor de función desde acá, nos va a volver a abrir, en este caso en nuestro generador de función, y vamos a poder cambiar, en este caso, los datos que queramos. Pero desde acá podemos ver, nos va a decir, mejor dicho, el formato. Ahora bien, Fernando, pero ¿por qué si de esta función te debería dar un número, por qué te lo está colocando en fecha? Muy sencillo, porque el formato, como he dicho, la categoría está en fecha. Si yo lo cambio aquí a general, él nos va a dar nuestro formato en números. ¿Por qué pasa eso? De que hace un cambio automáticamente si nosotros no lo configuramos. Bueno, porque Excel, su intuitivo, como ya lo he explicado antes, tiene un intuitivo muy básico de inteligencia artificial, y en esta inteligencia artificial ellos buscan, o Excel busca, mejor dicho, adecuarse a la necesidad de su usuario, que en este caso soy yo, o eres tú, y por eso te cambia. Pero lo hace buscando ayudarnos, a veces no es de tan ayuda como en este caso. Vamos a hacer ahora otra, perdón, me equivoqué. Otra función que se llama día sem, ¿ok? Que es día de la semana, pero se escribe de esta manera. Vamos aquí a la sección de fórmula, la buscamos aquí, día sem, lo seleccionamos, ok, ok, y acá lo que le debo decir en el número de serie, dice, es el número que representa la fecha. Por ejemplo, si yo coloco 1, me debería decir, dependiendo del tipo de semana. Vamos a hacer el tipo. ¿Qué es el tipo? El tipo es, recordemos que hay lugares del mundo, como por ejemplo Brasil. Brasil considera que el primer día de la semana es el domingo. Hay otros lugares más anglosajones donde el primer día de la semana es el lunes. ¿Ok? Entonces eso hay que configurarlo. Fíjense que si aquí me dicen tipo, para domingo es igual a 1, para sábado igual a 7. Use el 1 para el lunes y el 7 para domingo. Es decir, dependiendo del tipo de elemento. Es decir, cuando el domingo es el día 1 y el sábado es el día 7, pues voy a utilizar el número 1. Cuando el lunes es el día 1 y el domingo el día 7, voy a usar la opción 2. Y cuando el lunes es el día 0 y el domingo el día 6, voy a usar el 3. Hay diversos tipos de formatos. En este caso, creo que el más común es este, que el día lunes sea el día 1, el domingo el día 7, y para eso vamos a utilizar el valor 2. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esa es la función día de la semana. Vamos a pasar ahora a la función mes. Ok, vamos a buscar acá. Seleccionamos aquí, buscamos mes. Esta función nos va a devolver un número entero entre 1, que va a ser enero, y el 12, que va a ser diciembre. En este caso, si yo lo coloco 6,
Bien, hemos colocado acá un nuevo ejercicio, ahora sí con unos datos un poco ya más reales, para que podamos crear una función que sí nos dé un valor adecuado. Vamos a volver a utilizar el mismo valor de tasa. Número de periodos, sabemos que tenemos acá 5 periodos. Pagos, es el pago efectuado en cada periodo. Fíjense que aquí tenemos los datos efectuados. Y vamos a realizar o tomar los datos efectuados. BA, en este caso BA va a ser el valor actual, ¿ok? El valor actual, que va a ser este valor presente neto, o sea, el video no se ha cargado. Por favor, verifica antes de irte para la calle. Andito, mi amor, no ha subido eso. no mamita, no lo he subido, lo estoy grabando, pero voy anotando donde me voy equivocando para que lo tengas allí. Todavía ni siquiera he terminado de grabar. Cuando termine de grabar y empiece a cargar, yo te aviso y te digo cuando termine de cargar. Bien, estimado, vamos a hacerlo ahora sí con un ejemplo real para que nos pueda dar un resultado, porque este es el problema de hacer las cosas con cualquier valor, que podemos tener este tipo de errores. Bien, vamos a utilizar nuestra función tasa, vamos a seleccionarla. Nos dice número de periodos, aquí tenemos número de periodos, van a ser dos periodos, dos pagos de dos periodos. Pago, fíjense que el pago debe estar en negativo para que pueda la función realizar su cálculo adecuado. Y por último, el valor actual es este. Y fíjense que ya acá ahora sí me está dando un resultado que en este caso es 75%. Y me presenta en este caso el resultado según lo que queremos ver. Entonces bueno, volvemos acá y seguimos ahora ya con lo que es el número de periodos, que es básicamente un elemento aparte. Vamos a colocar aquí tasa. Vamos ahora sí a hacer el nepero.
o número de periodos, que es otra función que debemos ver. Número de periodos o nper, vamos a buscarla por acá. Aquí la tenemos, n periodos. La abrimos, nos pide ok, la tasa, le decimos la tasa que ya la calculamos anteriormente, la cantidad de pagos nuevamente en negativo, el BA o valor actual, y fíjense el resultado, 2 periodos, que es más un poco lo que hemos venido haciendo. Importante, chicos, no es construir por construir, es construir con datos reales, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de funciones que son financieras. Ya datos distintos como matemáticas y trigonométricas, que si coseno, seno, logaritmo neperiano, etcétera, son funciones que sí podemos hacer con datos inventados. Los datos financieros o las funciones financieras sí tenemos que hacerlo con datos financieros para que nos den un elemento real. BNA. El BNA es esta función que se llama valor presente neto. ¿Ok? Yo aquí hemos hecho algo de este valor presente neto. Vamos a crear una función aquí abajo para que podamos verla en funcionamiento. BNA, la abrimos, nos dice ok, dame por favor la tasa. Seleccionamos nuestra tasa. Nuevamente, insisto, yo no soy un financista, un contador público, nada por el estilo, pero con valores reales y sencillamente con la explicación de Excel podemos crear funciones desde cero. Bien, aquí yo había ya calculado lo que es el TIR, solo para efectos de la función, pero igual vamos a crear nuestra función desde cero nuevamente. TIR se le denomina tasa interna de retorno, la seleccionamos, valores, vamos a tomar los valores de la inversión y de las ejecuciones, ¿ok? Y ahora le vamos a dar una estimación. La estimación es sencillamente el porcentaje. En este caso estábamos hablando de un 22%, si no me recuerdo mal.